la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Señor Claudio Echeverría, ¿apoyó el gobierno de Salvador Allende y por qué? Don Matías, no lo apoyé, y básicamente porque el país estaba absolutamente polarizado. Yo era muy niño, pero sí me acuerdo que había desabastecimiento. Todos los días había que hacer colas para comprar pan y los alimentos básicos, y paralelamente el gobierno de Salvador Allende creó una élite que se llamaba la JAP, que eran todos los adherentes al Partido Comunista, tenían privilegios que el resto de los chilenos no teníamos. Por eso, básicamente, no lo apoyé. Don Claudio, ¿cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Básicamente, el país estaba al borde de una guerra civil. Estábamos peleando entre propios chilenos, y eso nunca va a ser bueno en un país que dividido, y básicamente como estábamos polarizados, era imposible que no hubiera un gobierno militar. Así que ese es el fundamento. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar? Una infinidad de veces, porque si bien es cierto teníamos un gobierno militar que había muy poca libertad de prensa, igual había yo que soy católico, había creado la Iglesia Católica un estamento que se llamaba la Vicaría de la Solidaridad, en el cual protegían a toda la gente que era perseguida por el gobierno de la dictadura, y así se fue abriendo la información hacia todos los chilenos de todas las violaciones que cometió el gobierno de Pinochet, y aparecieron revistas de oposición, y había una radio muy famosa que es la Radio Cooperativa, la cual informaba dentro de lo que se podía las atrocidades que hacía el gobierno militar. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988 y por qué? Exactamente
pasando por lo mismo, lo que pretendía el señor Pinochet era perpetuarse en el poder, y ya estaba bueno. Y mi respuesta fue apoyando el no, que era no más Pinochet y vuelta a la democracia con elecciones libres, donde todos los chilenos pudieron elegir nuestro destino. Muchas gracias, don Claudio Echeverría. Pues nada, don María. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Mario Benedetti. Los sectores derrotados, la ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. 3 años, no fueron más, porque el poder establecido no iba a permitir otra Cuba, y peor, otra Cuba por elecciones, porque Allende fue el primer socialista elegido presidente por el voto popular en la historia universal. El pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. Confluyeron todos, centrales de inteligencia extranjeras, empresarios, medios de comunicación, militares, y hasta los aliados se doblaron ante la presencia imponente del dólar. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. But Mr. Allende refused this proposal. Entonces, las botas mandaron. La moneda está siendo bombardeada, los tanques. El Salvador Allende. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Un gusto, doña Blanca Morales. ¿Usted apoyó al gobierno de Salvador Allende y por qué? No lo apoyé. En realidad yo en ese tiempo tenía 11 años y lo único que sentí, yo vivía en Rancagua, en la sexta región, lo único que sentía era un miedo, una desazón. El país está yéndose a pique en muchos factores, social, económico, culturalmente. Había desabastecimiento, había mucha inseguridad en todos los sectores. Así que yo en realidad veía a mis papás y sentía que cada vez se ponían más chapas en las puertas y más rejas en las ventanas. Había mucho miedo, mucho temor. Era una izquierda al extremo. ¿Cuáles fueron a su juicio las causas que generaron el golpe militar de 1973? Bueno, por lo que yo me recuerdo, Salvador Allende, socialista más bien
más bien de izquierda extrema, trató de colocar a la clase baja, media y alta al mismo nivel. Es lo que yo pienso en ese tiempo, lo que escuchaba a mis papás. Entonces, allá por lo menos en Rancagua se alzó el pueblo. El pueblo, en cuanto a lo que estamos hablando de los trabajadores, yo vivía en la tierra donde se trabaja, en un fundo. Los trabajadores se tomaban los fundos, quitaban las tierras, se hacían dueños de las tierras, instalaban sus banderas, con eso estaban autorizados a las tomas. Ellos querían ser igual que los patrones, tener los mismos derechos, si estaban expropiándose las cosas, cualquiera podía llegar y tomarse un terreno. Hubo desabastecimiento, no había que comer, había que hacer muchas colas para la harina, para el pan, para el aceite. Ya no existía ni el jamón se llamaba un jamón chino que vendían, la benzina, todo estaba racionalizado. ¿En qué circunstancias se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar? Bueno, después de que pasó el tiempo, se derrocó a Salvador Allende, Pinochet se tomó el gobierno, empezaron a suceder muchas cosas que uno no estaba informado, porque había también, la prensa no podía decirlo todo, estaba todo manejado. Y me recuerdo que en ese tiempo se llegaban, tomaban gente, las llevaban a estadios, simulaban que estaban siendo revisados y después esta gente se perdía. Y después de que pasó bastante tiempo, se empezó a saber que la gente desaparecía y no estaban en ningún regimiento como encarcelados por tener una opinión distinta, por ser de extrema izquierda. Los habían matado. Esto empezó a darse luz a través de la prensa, pero en forma como muy bajo perfil, porque no se podía hablar de nada. Y ya después, cuando salió Pinochet y se fue Pinochet, esto fue saliendo todo a la luz por los derechos humanos, porque aquí se pasó y se transfirió con mucha gente. Hay mucha gente desaparecida, no solamente la gente que se menciona, hay mucha gente que por ser de distintos colores de Pinochet, por ser de extrema izquierda, fueron muertos. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988 y por qué? Yo me mantengo en la derecha, pero mi posición fue que se terminara con el gobierno de Pinochet, o sea, es decir, un no, para que no siguiera, porque creo que él había ya cumplido su tiempo, su mandato, y ya después ya era solamente regirnos por el pueblo. Estaba totalmente agobiado, enfermo, sin libertad. Murió mucha gente, no se respetaron los derechos humanos, y creo que en una sociedad libre tiene que haber el principio, que es el respeto, y el respeto a la vida, y eso no lo hubo. Entonces yo, por mi pensamiento, yo decidí no más. Esa es mi idea. Muchas gracias, doña Blanca Morales. No hay nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo molestar con un par de preguntas? Sí, dígame. Una mini encuesta. ¿Cuál es su nombre? Julia Teresa González Aceituno. Ya, ¿su fecha de nacimiento? ¿Dónde nació? El 1 de diciembre del 44, en Lampa.
pero actualmente estoy viviendo en la Florida. Ya. Voy a proceder con este par de preguntas. Dígame. Disculpe, ¿usted apoyó el gobierno de Salvador Allende? No, No. ¿Y por qué razón sería? porque tuve muchos problemas en ese tiempo. Teníamos dinero, no podíamos comprar nada, no había nada que comprar. Teníamos que hacer filas enormes para comprar un cuarto de azúcar, un octavo de aceite, a veces llegamos al mesón y no había nada. Teníamos que levantarnos a las 4 o 5 de la mañana para hacer las filas. En ese tiempo yo estaba embarazada, no tenía pañales, no tenía que comprar para mi guagua. Me costó mucho, la sufrí cualquier cantidad. Después que nació la niña no teníamos los alimentos para la guagua. Así que por eso mismo no lo apoyé. Ya. Bueno, con respecto a ¿cuáles fueron, a su juicio, con sus propias palabras, causas que generaron el golpe militar en 1973? Yo creo que por la misma razón, porque pensamos que al ser un golpe militar iba a cambiar las cosas para que nos siguiéramos así. Yo soy antipolítica, no entiendo mucho política, pero yo creo que esas fueron las razones, al menos lo que yo viví. Bueno, ¿en qué circunstancia se enteró de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante este gobierno militar? Bueno, me enteré de muchos años después, muchos años después, por la televisión, por los medios de comunicaciones, por eso me enteré, me dio mucha pena, pero no lo sabía de antes. Ya. ¿Cuál fue su posición en el plebiscito de 1988 con respecto a Augusto Pinochet? Bueno, por la misma razón anterior, yo seguí pensando que era lo mejor que siguiéramos con él, porque al menos teníamos que comprar, estábamos como más seguras de lo que podía pasar. Entonces, bueno, yo seguí con la misma idea, por esa razón. En conclusión, era una vía más positiva, a su opinión. Lógico. Me sentía más segura para mi familia, para mis hijos que eran chicos. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no.